Este especial periodístico dedicado a escritoras se realiza gracias a Confama, una organización que cree en la cultura. En Casa Macondo creemos que el entusiasmo acrecienta los sentidos, los espabila. Pero hay que aprestarse, disponer un método. El nuestro, de pie sobre las manos y contrario a lo aprendido, incluye tocar el mundo con los ojos, escucharlo con la nariz, olfatearlo con la lengua, mirarlo con los dedos. Queremos que nuestros podcasts sean sobre todo para ver. Casa Macondo. Somos historias. Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta su casa, a Casa Macondo, donde somos historias. Esta vez con nuestro primer proyecto, que es de escritoras. Hemos, con la ayuda de Confama, pues invitado a 10 escritoras que entrevistaremos todos los periodistas de Casa Macondo. Y cuando este proyecto lo planteamos, yo de inmediato dije, me escojo a Diana López Zuleta, con quien quiero hablar desde hace mucho tiempo sobre su libro Lo que no borró el desierto, que ya va por la 7ª edición, Diana, si no estoy mal. Por la quinta. Quinta edición, pero hablábamos antes de empezar esta entrevista que ya está la edición de bolsillo, ¿ya? Que de Planeta. A un libro pues que le ha ido muy bien, que la periodista es además protagonista de la historia porque es la hija del concejal Luis López Peralta, concejal asesinado en 1997 por la banda del mafioso Kiko Gómez. Qué proceso tan duro, me imagino, Diana, el tener que escribir, no solo escribir, hacer una investigación también de muchos años, periodística, en la que con pruebas, con expedientes judiciales, tú demuestras, y no solo lo demostraste tú, también lo demostró la justicia al condenar a Kiko Gómez, quién era el asesino, quién fue el asesino de tu papá. ¿Cómo fue ese proceso? Yo sé que te han preguntado mucho eso en estos 3 años, pero sí quisiera que retomáramos desde ahí, desde ese proceso personal, profesional, para luego hablar un poco de la metodología, Diana, bienvenida a Casa Macondo, gracias por aceptar esta maravillosa invitación para hablar de Lo que no borró el desierto. ¿Cómo vas? Muchas gracias por esta invitación, Juan, me encanta. Bueno, el proceso comenzó desde que yo era niña, desde que mataron a mi papá. Yo siempre tuve una inquietud muy grande de saber por qué lo habían matado, saber qué fue lo que realmente había pasado, porque desde que lo mataron, meses después, yo supe que el asesino había sido Kiko Gómez, que era en ese momento el alcalde, pero yo no entendía por qué no hacían nada, y bueno, sobra decir que era una época muy violenta, en el que hubo toda esta transición de la violencia guerrillera a la paramilitar, y en que los paramilitares se tomaron muchos pueblos de Colombia, en fin. Entonces, mis primeros acercamientos con la escritura fue escribiendo poemas, que yo le llamaba poemas, pero en realidad no lo eran. Luego, ya con el proceso judicial, me constituí como parte civil, como víctima acreditada, que fui la única en mi familia que lo hizo. Y allí comencé a investigar más. Recuerdo que publiqué un par de crónicas durante el proceso durante el proceso judicial, y ya cuando él fue condenado, que pensaba que eso realmente no iba a pasar, yo decidí que iba a escribir el libro. Y para escribir el libro entonces hice una investigación distinta. Claro, durante el proceso judicial colaboré con la fiscalía, y yo creo que tú y yo somos parecidos también como en todo eso, porque no nos quedamos solamente en buscar la información que queremos para publicarla, sino que hemos colaborado de muchas maneras, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando estaban por capturar a Kiko Gómez, yo
tenía fuentes que decían dónde estaba, conseguía los teléfonos, he dado información sobre fosas comunes, por ejemplo, como todas estas cosas, como que me involucré tanto que era no solamente la información que yo necesitaba para mi investigación, sino también para que el proceso se llevara hasta el final. Un proceso duro, de muchos años, digo duro porque es doblemente complejo, por eso de escribir, de investigar, pero además de ser también protagonista del libro. Es que es a mi papá el que asesinaron y es esa verdad la que quiero develar, ¿no? Para la escritura de este libro escuché 127 horas de grabación entre testimonios y audiencias, leí más de 7.000 páginas del expediente judicial y revisé más de 2.000 noticias y comentarios de periódicos. También realicé más de 90 entrevistas y elevé 30 derechos de petición a autoridades públicas. El derecho de petición para mí es una herramienta maravillosa y uno tiene que saber usarlo bien, saber escribir un buen derecho de petición. ¿Cuáles son las claves, Diana, para usted que debe tener o lo que no debe faltar en un buen derecho de petición? Incluso la mayoría de tutelas que se interponen en Colombia es por la no respuesta a los derechos de petición. Para mí ese es como mi aliado favorito y principal en mi carrera periodística. Me imagino que para usted también todo comienza por ahí o al menos se complementa con un derecho de petición. Háblenos del derecho de petición y su experiencia con el derecho de petición. Claro, porque las autoridades estatales están obligadas a responder el derecho de petición. Para mí, un buen derecho de petición debe contener varias cosas. Primero, yo me identifico según sea el caso, como ciudadana, como periodista, como vedora también. O sea, a veces pongo como soy periodista y por tanto vedora pública, o si es algo con relación al proceso judicial, pues me identifico como víctima. Entonces, bueno, la presentación de quién es uno, que, bueno, cualquiera puede ponerlo. O sea, la gente a veces cree que son los periodistas los que deben hacerlo, pero... O que se necesita de un abogado y no. O sea, un derecho de petición hasta uno lo puede mandar a la red social del funcionario, de Instagram, Facebook, Twitter, por ahí. Pero sí, por favor, siga, Diana. Sí, soy muy clara en las peticiones que yo quiero, las enumero para que estén más claras y se entienda específicamente qué quiero y lo dejo claro. Si requiero el contrato tal, lo pongo ahí y cito las leyes que refrendan el derecho de petición, la Constitución. A veces yo creo que ni siquiera se necesita citarlo, pero yo a veces lo hago, como decir, esta petición lo presento con base en estos derechos y los menciono, y cuando me estoy presentando como periodista, siempre menciono esa ley que dice que si la petición la presenta un periodista, tiene más prioridad para que sea respondida rápidamente. Eso es básicamente lo que hago. Incluso a veces, por ejemplo, con autoridades militares que son tan difíciles para conseguir una entrevista, yo he mandado derecho de petición de entrevista para que no se niegue. Luego está que si no responden o no responden lo que se les preguntó, pues uno hace un recurso de insistencia. Y ya después está la tutela, que ahí sí yo tengo que decir, yo amo tutelas en línea. Eso fue lo mejor que nos dejó la pandemia, ¿no? Sí, lo amo, lo amo. Mire, antes de la pandemia, si uno quería interponer una tutela en cualquier juzgado de Colombia, pues primero tenía que ir personalmente al juzgado, o si era en otra ciudad, tener un amigo en esa ciudad que le hiciera el favor, llevar impresas 3 copias de la tutela, y si es pues 100 páginas, la tutela son 300 páginas, ir a que se la radique, luego esperar. No, ahora esto de tutela en línea agilizó todo, y eso es lo que viene cuando no responden el derecho de petición o cuando responden de manera incompleta. Usted imagino que ya ha aprendido mucho en estos años a mandar sus propios derechos de petición, me imagino que también a redactar o a sentar las bases de sus propias tutelas, pero ¿la asesora algún abogado, abogada, alguna institución como para utilizar estas herramientas para acceder a información? La FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, me asesoró muchas veces cuando he necesitado, y también la abogada Carolina Sáchica, que también es una especialista en derechos humanos y siempre me da luces
de cómo meterme para lograr alguna cosa, alguna información que requiero. Me imagino que el derecho de petición también fue muy importante para acceder a los expedientes judiciales. ¿Qué tan duro fue acceder a los expedientes judiciales? Porque la gente, mucha gente cree que los expedientes judiciales son súper privados. No hay nada más alejado de la realidad. Los expedientes judiciales son públicos, a menos que haya información sensible, información que involucre niños, expedientes médicos, temas de relaciones internacionales, de seguridad nacional, ya temas financieros, personales de alguna persona. Pero los expedientes judiciales son públicos, pero los jueces, y bueno, también los entiendo, los guardan como si fueran privados y hay que dar una pelea dura para que le entreguen un expediente judicial. ¿Cómo fue su relación con los expedientes judiciales, que me imagino que tuvo que acceder a muchos expedientes para lograr su libro? Sí, yo conté con la ventaja de que era parte del proceso, entonces simplemente mandaba. Pero recuerdo que me acabaste de acordar que yo peleaba mucho con el tribunal la última vez que quise fotocopiarlos, porque los tenía el abogado, entonces estaba en otra parte y me tocó sacar nuevamente fotocopias y te prestan uno por uno un cuaderno solamente para fotocopiar, y entonces piden que lo fotocopies ahí mismo, pero ahí me salía muy caro. Y entonces yo me iba hasta el centro a fotocopiarlos y me regañaron porque pues me perdía un montón de tiempo. Porque no podía sacar el expediente del edificio. Claro, porque es que son carísimas las copias allá, además, sí, ¿no? Exacto. Entonces uno tiene que buscar la copia, claro, a 50 pesos porque uno, imagínate. Sí, a 250 muy difícil. Sí. ¿Con cuál tribunal? ¿Con el de Bogotá? Sí, recuerdo. Es que todavía está ahí. Claro, y no todos los expedientes todavía están digitalizados. Ya muchos despachos tienen los expedientes digitalizados y es maravilloso cuando le envían a uno simplemente el link. Es frustrante cuando le dicen venga, saque las copias o vaya, pague el arancel judicial al Banco Agrario y después llene un montón. Que ocurre todavía mucho, pero los juzgados están accediendo más a entregar expedientes judiciales. Entonces, Diana, esto comienza en 1997 con el asesinato de su papá. Usted ya tenía una idea ahí de quién había sido. Va creciendo, va recolectando información, me imagino que testimonio. ¿Cuándo comienza usted o cuándo decide usted y dice, aquí tiene que haber una historia, esta historia tiene que ser periodística y la voy a hacer yo? Porque es que si no lo hubiera hecho usted, infortunadamente nadie más lo hubiera hecho, nadie más se hubiera metido a escribir la historia de su papá y los asesinos de su papá. ¿Cuándo decide usted y dice, bueno, aquí comienzo y esta es la metodología que voy a utilizar? Bueno, yo me planteé la idea del libro después de que fue condenado Kiko Gómez. Yo recuerdo que comencé a emprender una serie a través de derechos de petición. Empecé a enviar estas solicitudes para que le retiraran unos premios que le habían dado cuando él era alcalde y era gobernador. Por ejemplo, cuando él era alcalde y mandó a asesinar a mi papá, el Congreso le dio un reconocimiento como mejor alcalde del país. Entonces yo le mandé un derecho de petición. Recuerdo que era Rodrigo Lara el presidente de la Cámara: señor, mire, soy víctima y tal, este señor mató a mucha gente y ustedes le dieron un premio y por favor retírese. ¿Y se lo retiraron? Sí, se lo retiraron. Gracias al derecho de petición. Sí, exactamente. También le mandé uno que pensé que iba a ser muy difícil porque el rector actual, además, es muy amigo de él. El rector de la Universidad de La Guajira le dio un título honoris causa. ¿Un doctorado honoris causa? Sí. ¡Qué maravilla! Un honoris causa, sí, en administración. Entonces yo le mandé, de hecho recuerdo que él no lo respondió, puso a un subalterno que lo respondiera, pero se lo quitaron. Entonces luego yo no sé, es que la historia fue a crecer en mi cabeza, como que yo sentía la necesidad de que debía contar la historia y se fue dando como solo, como rumiándolo mucho, pensando todas esas cosas que necesitaba contar, y lo pensé como de una manera muy racional, ¿no? No como que
bueno, voy a escribir el libro para descargarme y quitarme el dolor y sanarme. No, en mi caso no fue así. Que en el camino pudo haber ocurrido que de repente la escritura me sirvió como terapia, es otra cosa, pero acá me planteé desde el día 1 cogí un cuaderno y voy a hacer una lista de chequeo de todo lo que necesito. Usted es juiciosísima con esas listas. Sí, tareas. me encanta. ¿Y las hace por día o por semana? ¿Cómo es? ¿Están las tareas del día o de la semana o del mes? De todas las formas. De todas las formas. Porque la lista de chequeo general, y la hice por ciudades, porque tenía que ir a varias ciudades a entrevistar personas. Entonces eran tareas de archivos y de ese tipo de cosas. Entonces sí, las fui agrupando después. Bueno, en noviembre voy a ir a Riohacha, entonces cuando vaya voy a hacer tales y tales cosas. Y así. Un proceso entonces bien interesante que comienza con derecho, pues, comienza con muchas ideas en la cabeza, luego se materializa en derechos de petición, luego una lista de tareas que usted tiene que ir haciendo una por una, y en ese proceso uno también se va preguntando, me imagino, ¿y cómo escribo esto? Porque uno puede escribir, pero una cosa ya es lanzarse a escribir un libro. Veo que el prólogo lo hace Margarita Rosa de Francisco y cuenta ella ahí que ustedes se conocieron en un taller de escritura con la escritora Carolina Sanín, ¿ya? Entonces me imagino que, y le quiero preguntar, hubo muchos de estos talleres, hubo muchas aproximaciones a cómo escribir algo que sea digerible, que sea decente, que la gente quede enganchada con esta historia. Cuéntenos por favor de eso, cómo fue ese proceso de tratar de ser, de aprender, de poner unas palabras juntas que tengan sentido. ¿Qué tanto tiempo invirtió usted en aprender a escribir? Porque yo creo que nunca paramos y dejamos de aprender a escribir. Totalmente. Yo creo que esa parte es bastante difícil, el tono que uno quiere. Entonces, por un lado, como era parte de la historia, yo decía, mis sentimientos van a estar ahí y las emociones y la tristeza, pero yo no quería que fuera autocomplaciente o sensiblero en ese sentido. Y recuerdo que todo el 2000, parte del 2017, todo el 2018, y cuando ya comencé a escribirlo fue leyendo mucho. Y leí muchos libros, no solo de periodismo, o la gran mayoría no eran de periodismo, más ficción, como acercándome a lo que yo quería contar. Y recuerdo que leí varios libros dependiendo de el momento en el que yo estaba escribiendo. Entonces recuerdo que la parte del juicio se me hacía complicada contarla. Yo, pues, la idea no era citar y citar testimonios, eso me parece muy feo. Yo quería que se sintiera la atmósfera de las audiencias. Entonces empecé a recordar las paredes, cómo eran las paredes. Había videos que me ayudaban mucho a recordar todo lo que pasaba en esas audiencias, los audios. Y recuerdo que leí, por ejemplo, El adversario de Manuel Carré, que me gustó mucho. Y así, como que dependiendo en lo que estaba, comencé a leer. Me ayudó mucho en todo el proceso de escritura Pedro Badrán, que me ayudó a revisar capítulo a capítulo. Él es escritor también caribe, y también a él le consultaba cosas. Yo le decía, ¿tú qué crees? ¿Crees que esto debe estar, esto no debe estar? Finalmente las decisiones las tomaba yo, porque a veces él me decía, no, esto no funciona, yo sí lo voy a meter. Me recuerdo que cuando, por ejemplo, estaba contando algo de mi infancia, que era lo del loro, ¿no? Que en mi casa había un loro que se decía liberal, y él me decía, eso es inverosímil, y yo, pero es la verdad. No lo es, exacto, no es inverosímil. Sí, entonces eso. Y luego también hice 2 talleres de escritura con Carolina Sanín, que fue donde conocí a Margarita, y también yo recuerdo hablar con ella antes, con Carolina. Yo le dije, estoy escribiendo un libro y me gustaría que los ejercicios que yo presentara fueran apartes de mi libro, ¿no? Claro, los adaptaba un poco a lo que ella estaba pidiendo para no perderme del todo
en lo que ella ponía a escribir, pero hacía eso. Entonces también era otra mirada distinta de lo que, sí, de lo que estaba escribiendo. Entonces recuerdo que, por ejemplo, en uno de los ejercicios que presenté era parte del sepelio de mi papá, como la descripción de toda la escena y de lo que pasa, que además está muy, muy detallado porque hay video del entierro. Entonces recuerdo que lo leí ante todos y eso, y recuerdo que me dijo, te falta adentrarte más, todavía no has entrado, me dijo. Y me sirvió, y entonces empecé a entrar. Es que es hondo, ¿no? Es hondo como llegar allí, y es difícil además, es difícil. Uno puede tener inclusive toda la información, pero plasmarla es otro cuento. También por eso las memorias no son lo que pasó, o los recuerdos están ahí bastante difusos. Estoy hablando con Diana López Zuleta aquí en Casa Macondo en un especial, un proyecto que financia Confama, con 10 escritoras. Los periodistas de Casa Macondo estamos hablando y entrevistando a estas escritoras. Yo estoy hablando con Diana López Zuleta, autora de Lo que no borró el desierto. Diana, yo creo que es imposible separar a la periodista de la víctima. Usted es una víctima, ¿ya? ¿Cómo hace o cómo hizo para no perder porque yo al leer esto leo un relato periodístico, doloroso, pero es un relato periodístico, una investigación periodística, y veo que a pesar de que usted es la víctima, no perdió el foco, la deontología periodística, el deber ser del periodista, ¿no? Lo que nos toca hacer, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que contar, porque al final esto es un libro periodístico. ¿Cómo no perdió ese foco entre lo que hay que publicar como periodista, pero además mi vida y lo que estoy contando aquí como víctima? Bueno, yo creo que eso fluyó porque primero había pasado mucho tiempo desde el asesinato de mi papá, lo que no significa que no me doliera, pero yo había guardado un poco de distancia con los hechos y con el juicio. Habían pasado ya varios años cuando lo comencé a escribir. Y primero, ser periodista me dio como toda la estructura para poder escribirlo, pero yo creo que a la final no es indisoluble, ¿no? Como también si hubiera sido algo de solo datos, hubiese perdido completamente la gracia, porque también hubiese podido escribir un libro de La Guajira es esto, y se han cometido tantos asesinatos, y un relato que hubiese sido muy frío, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando cobra la importancia de poner toda esa emoción, todos esos conflictos en los que yo entraba, en que si debo estar bien con mi familia o enfrentarme al asesino y entonces tener a mi familia en contra. Creo que todo eso fue formándome para finalmente sentarme a escribirlo. Y uno cree que con la condena ya se acabó todo, escribir libro y se acabó todo, y uno la ve a usted que sigue luchando y sigue denunciando. Ojo que a Kiko Gómez entonces lo pasan de esta cárcel a otra, ojo con la bandita de Marquitos Figueroa, ojo con estos bandidos de allí, ojo con estos mafiosos de allá. ¿Ha habido alguna especie de acoso judicial? Después de la publicación del libro, ¿hubo solicitudes de rectificación, tutelas, demandas, o pasó usted en limpio? No, en limpio. En limpio. Sí. Pero todavía pues temiendo por su seguridad, porque es que la denuncia que usted hace, además la clase de mafiosos a los que usted se enfrentó, hacen que mucha gente o periodistas, por más víctimas que sean, incluso se autocensuren, diga yo ahí no me meto. ¿Cómo luchó usted con la idea, si es que la hubo, de autocensura? Bueno, ahora que decías acoso judicial no ha habido, pero sí ha habido hostigamientos en muchos sentidos de seguridad
y de que la familia todo el tiempo vive diciendo que yo soy una falsa víctima y que yo me inventé toda esta historia. Este año impedí... Ni con expedientes judiciales, pues. Exacto. Impedí no, porque en realidad trasladaron al asesino a una cárcel de su preferencia y era por allá en su casa. Luego, pues, derechos de petición, tutelas, por medio de todo eso, se logró que lo cambiaran de cárcel. Incluso se acabó el pabellón de funcionarios públicos en esa cárcel El Bosque. Entonces, pues... ¿Esa es en Barranquilla? Sí. Entonces, la familia todo el tiempo vive sacando comunicados y en las redes me hostigan, me escriben cosas feas y eso. Pero yo creo que uno lo aprende a manejar hasta cierto punto. No digo que no me afecta, pero como que también uno sabe que se puede enfrentar a eso. Y ahora se me olvidó la pregunta que me hiciste. No, que si en algún momento estuvo ahí la idea de la autocensura por cuenta de no me meto con esta gente porque es muy peligrosa, primero la vida, ninguna historia vale la vida. ¿En algún momento estuvo esa idea por ahí o usted siempre la tenía clarísima de que esta historia tenía que ser contada y que usted era la que le iba a contar? Sí, sabes que en algún momento yo me sentía o estaba programada para que me pudiera morir. Y como que pensaba que me podía pasar lo mismo de mi papá y me parecía loable. Pero no sé, hoy en día no pienso así, pero estaba programada para eso. Yo decía, seguramente yo no voy a vivir después de los 30 años, pero hice esto y nadie me lo va a quitar de la cabeza. Y tras una buena historia, tras la publicación de una buena historia, pues a esa historia se le hace seguimiento, ¿ya? No necesariamente con otro libro, pero sí con investigaciones o artículos. ¿Qué ha pasado con el seguimiento que usted le ha hecho al caso de Kiko Gómez y lo que cuenta aquí en el libro? Bueno, después del libro, lo que sí he estado es haciendo veeduría a todo lo que el tipo, a todos los recursos que el tipo quiere usar para salir de la cárcel. Entonces intentó entrar a la JEP y decir que él era colaborador de los paramilitares o sea, quería entrar a la JEP. Derecho de petición a la JEP también sí. Mandaste. No. Entonces a todas las instancias, porque es que en realidad lo que quieren es eso. Y ahorita lo que están haciendo es preconstituir todas las pruebas para que le den domiciliaria. Domiciliaria. Sí, eso es lo que está buscando, en realidad. A Barranquilla lo pasaron porque allá es más fácil, allá hay un cartel en Barranquilla de jueces de jueces principalmente que lo compran, ¿no? Entonces he estado en eso, como básicamente, como muy pendiente, además porque nadie más lo va a hacer y nadie más lo hace y tengo que estar pendiente de que no se salga de la cárcel, porque es que básicamente es lo que va a pasar en cualquier momento. Diana, a mí me encanta hablar de procesos y le he preguntado mucho por los procesos de investigar, de escribir, y en este proceso sobre todo, pues tiene que estar sí o sí involucrada su familia, porque también pues involucra a un familiar de todos, ¿no? Que es su papá, pero también es esposo, es tío, es hermano. ¿Cómo fue este proceso de investigación y escritura con su familia? ¿Qué tanto la rodearon o qué tanto le advirtieron de los peligros que podrían significar meterse a investigar a un mafioso como Kiko Gómez? Mi familia todo el tiempo estuvo muy reacia a que yo formara parte de la investigación y declarara y estuviera ahí, porque no solamente asistía a todas las audiencias, que era la única que iba a las audiencias y que me hice parte civil, sino que todo el tiempo lo estaba informando, ¿no? Entonces era periodista y víctima todo el tiempo. Escribí un par de crónicas que desataron que incluso mi mamá me dejara de hablar por varios días. Muy molesta, pero es una molestia que
proviene del miedo y del miedo a la exposición, que a su vez significa en que puedo ser asesinada, ¿no? En que las víctimas que lo hicieron terminaron así, como sucedió con Yandra Brito, que estaba denunciando el asesinato de su esposo y fue a todas las instancias y dijo: me van a asesinar a mí, mis hijos se van a quedar huérfanos, y pasó. Sobre todo porque en la cárcel se vuelven más poderosos de lo que eran, no es que ya está en la cárcel, entonces no va a delinquir más. Delinquen incluso muchísimo más desde la cárcel y tienen más poder y ponen candidatos y hasta eligen gobernadores y alcaldes. Kiko Gómez pues es un claro ejemplo de eso, ¿no? Una hija se está lanzando a un cargo público. Sí, a la alcaldía de Barrancas, y es muy cierto eso que dice. Barrancas, La Guajira, que siguen teniendo dinero y por ende tienen poder, entonces tienen desde la cárcel, tienen teléfonos, hacen fiestas, reciben gente más de la permitida y en cualquier día de la semana. O sea, no están como deberían estar, ¿no? Que es que pues deben estar presos, pero además se debe, o sea, el Estado debe garantizar la no repetición. Y en este caso no pasó, porque de hecho Kiko Gómez mandó a asesinar a una persona de la cárcel cuando estábamos en pleno juicio, que además fue una manera de atemorizar a todos los testigos. Entonces, pues yo creo que hay que quitarles todos esos privilegios, ¿no? Que estén como deben estar, ¿no? Prevaleciendo los derechos humanos, pero pues los derechos de las víctimas, y es que esto no debe pasar. Hace 3 años nació este libro. Para quienes aún no lo han leído, pues se los recomiendo. Yo creo que ya han escuchado de pronto a Diana en varias entrevistas. Antójense que este es un gran relato periodístico, es una magnífica investigación periodística, y uno queda antojado y enganchado. Entonces, cuando uno queda antojado y enganchado, le pregunta a la autora: oiga, ¿y qué sigue, Diana? ¿A qué le está trabajando usted? ¿En qué está trabajando en este momento? ¿Va a seguir con una investigación periodística, un texto de no ficción? ¿Se va a arriesgar con la ficción? Cuéntenos, por favor, si puede. Bueno, no me gusta hablar como de los proyectos cuando ya están concibiéndose, pero estoy rumiando una novela porque quiero intentar algo completamente distinto. Si bien en la crónica y en el relato periodístico me siento muy cómoda y lo conozco a la perfección, sigo haciendo periodismo, pero estoy rumiando esa historia que ya me llegó y que estoy en ese proceso de tomar apuntes, de leer lo que necesito para escribir, que creo que además es el proceso más importante, es el proceso que da las bases para construir esa casa, que a su vez es una metáfora de escribir un libro, que eso no llega solo, sino que hay que sentarse a planificarlo. Sí, y yo he aprendido de uno de los maestros que tenemos aquí en Casa Macondo, José Alejandro Castaño, que dice que a veces no, que siempre el proceso más duro no es ni siquiera el de escribir, sino el de desescribir. Que una vez escribe 100 páginas, pero de esas 100 páginas sobran 30, ¿no le ha pasado a usted? Totalmente. Entonces, ¿qué corto, qué mocho? ¿Por dónde me meto, qué saco? Un día decía en Twitter que escribir es desprenderse, ¿no? Que hay que aprender a decir: esto está muy chévere, una escena muy bonita o como la quieras poner, pero no sirve para la historia que estoy contando, y hay que desprenderse de eso. Es Diana López Zuleta, autora de Lo que no borró el desierto, periodista, escritora, que hoy nos acompaña aquí en Casa Macondo, en donde somos historias, en este proyecto, nuestro primer proyecto con Confama, en el cual entrevistamos a 10 escritoras, los periodistas de Casa Macondo, leímos su obra, estudiamos su obra para luego sentarnos a hablar con ellas, y a mí pues me tocó el gran honor de hablar, de entrevistar a Diana López Zuleta, y me quise concentrar en su proceso, en ese proceso de investigación, en ese proceso de escritura, en ese proceso maravilloso que al final termina con la publicación de un libro que es como un hijito, Diana, ¿no? Cuando esto sale es muy emocionante. Totalmente, algo que nació de las entrañas, ¿no? Gracias, Diana, gracias también pues a todas nuestras audiencias, y gracias a Confama
por apoyar el periodismo que hacemos aquí en Casa Macondo. Diana, nos tenemos que volver a encontrar, tenemos que volver a hablar y pronto, no sé qué tan pronto será, o de pronto se tome un poquito más de tiempo para hablar de esa novela que se está gestando y que usted está ahí rumiando. Me imagino que ya está mandando derechos de petición, todavía no. Todavía no. Todavía no. Yo amo los derechos de petición, Diana. Yo también. Yo creo que los funcionarios ven un derecho de petición de uno, ay, otra vez qué pereza con esas preguntas incómodas, pero yo creo que la columna vertebral de este oficio es el tener la posibilidad de preguntar, tener la libertad también de preguntar y tener también las garantías constitucionales de que las autoridades públicas o privadas estén en la obligación de responder a esas preguntas, ¿no? Totalmente. Diana, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. A todos gracias y nos vemos en otra entrevista aquí en Casa Macondo, Somos Historias. Confama cree en el poder de la cultura, por eso apoyamos este especial periodístico. Casa Macondo. Somos historias.